nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? ¿Y cómo ponemos nosotros la vida por nuestros amigos? Bueno, en el altar del incienso. Jesús la puso por todos nosotros en el altar de bronce, en el altar del sacrificio. Y por ese altar ahora tenemos entrada. Pero el altar del incienso también tipifica a Cristo. El altar del incienso está hecho de madera de acacia, está recubierto de oro fino, y tiene 4 cuernos. Y todo eso habla de Cristo, del poder, de la autoridad. La madera habla de la santidad, de la humanidad de Dios, de Jesús, pero también de una madera incorruptible, santa, y habla de la santidad. Aunque Jesús fue hombre, fue sin pecado, perfecto, incorruptible. Y el oro me habla de su deidad. Y los cuernos me hablan de la autoridad y del poder. Ahora, cuando yo vengo a ese altar, vengo en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y en dónde está el gozo cumplido? En la respuesta a la oración, ¿verdad? El gozo cumplido no está en la simple oración, está en la respuesta a la oración. Ahora, la palabra dice de Jesús, ya leímos en Romanos 8:34, que Jesús intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:23-25 nos dice que Él vive para interceder por nosotros. Y en Lucas 1:8-10 nos da el ejemplo de Zacarías cuando entró a orar y todo el pueblo quedó afuera también orando, ¿verdad? Y esto lo vimos leyendo Mateo, y fuimos a la Biblia Mateo, y voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo 18. Mateo 18. Y leímos del 19 al 20, que dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Y nos habló de la unidad, y estuvimos hablando acerca de la unidad. Y la unidad demanda un acuerdo. Dice que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre un asunto, ¿sí?, lo que pidan en ese acuerdo les será hecho. Dice: les será hecho por mi Padre, les será hecho. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que tenemos que buscar un consenso entre nosotros. En una familia están de acuerdo que necesitan un carro, y entonces el uno empieza a pedir por un carro Renault, y el otro empieza a pedir por un Chevrolet. ¿Hay acuerdo? No. Hay acuerdo parcial. En una cosa necesitan un carro, pero no están de acuerdo en la marca. Y ya eso hace que haya desacuerdo. ¿Sí? Y el acuerdo tiene que ser total. Ahora, tiene que haber un acuerdo también. ¿En qué? En que si le pido a Dios, Él me responde. ¿Sí? Él me responde. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre un asunto, ese asunto les será hecho, les será dado. ¿Sí? E hicimos un ejercicio, porque la idea es poner en práctica las cosas que Dios nos dice. Si no ponemos en práctica las cosas que Dios nos dice, vamos a perder el año, ¿cierto? Si a usted tiene una excelente, digamos que Einstein viene a enseñarle física, ¿usted es un afortunado? Uy, claro, Einstein me está enseñando física. Pero usted no hace ningún ejercicio que Einstein le manda. ¿Será que usted va a pasar física? No. Porque el que escuchó la clase de Einstein dada por Einstein se engañó a sí mismo. Uy, ¿sabe quién es mi profe de física? No me lo vas a creer. Es el mismísimo Einstein. ¡Oh! Y no hago ningún ejercicio. ¿De qué me sirvió? De nada. Y el otro dice: no, pues mi profesor de Einstein sí es chucu chucu.
Y al final de año, ¿cómo le fue en física? No, mano, perdí. Y usted, no, yo pasé. O luego su profesor no era Einstein. ¿Por qué perdió? ¿Por culpa de Einstein? Por culpa de él. Porque él no hizo lo que Einstein le mandó. Y no les estoy hablando de cosas celestiales. Estoy hablando de cosas humanas. Ahora, ¿qué es lo que sus hijos dicen cuando pierden física? Einstein me tiene tirria. Einstein me tiene entre ojos. Me lleva en la mala. Así dicen los muchachos ahora. Es que el profe me lleva en la mala. ¿Sí será que Einstein lo lleva en la mala? Es que nos gusta justificarnos. ¿Y cómo nos justificamos delante de Dios? ¿Qué le decimos? Que por qué no hicimos lo que Él nos mandó. ¿Porque Él nos tenía en la mala? Si fue a la cruz por nosotros, si dio a su Hijo por nosotros, ¿será que nos tiene en la mala? No, somos nosotros que no hacemos caso a lo que Él nos manda. Y cuando no hacemos caso a lo que Él nos manda, quedamos en las mismas. Un hombre llamado Naamán que tenía lepra. Y el profeta ni siquiera salió, le mandó decir con el sirviente, mano, le manda a decir el Señor que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y ese hombre se puso furioso. En mi país hay mejores ríos. ¿Qué se está creyendo este profeta? Que yo soy un cochino. Y empezó a renegar. Y se iba a ir. Y no se fue porque los soldados le dijeron, sus soldados le dijeron, mi señor, si el profeta no le hubiera mandado algo más extraordinario, usted no lo hubiera hecho. Y yo me imagino que también le dijeron, con respeto, señor, más leproso no se va a ir. Hágale. ¿Y qué hizo Naamán? Obedeció. E hizo esa pequeña bobada que le mandaron. Y eso trajo un resultado a su vida. Porque déjeme decirle, cuando usted obedece a lo que Dios le manda, siempre va a haber un milagro para usted. Amén. Siempre va a permitir que el poder de Dios se manifieste para su vida. Pero si él se va refunfuñando, hubiera perdido la oportunidad. Porque es ridículo hacer eso. Y entonces veíamos la semana pasada acerca de atar, hicimos el ejercicio de ponernos de acuerdo, de orar por la salvación de nuestra familia. Dios la prometió, pero nosotros tenemos algo que hacer. Y dentro de eso miramos otro versículo que hay en el mismo capítulo 18 que dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tremendo. En otra versión dice que todo lo que usted permita en la tierra será permitido, y todo lo que usted prohíba en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Sí? Lo que usted permita aquí será permitido allá. Lo que usted no permita aquí o prohíba aquí será prohibido allá. ¿Y qué me está diciendo el Señor? Hombre, que Él me está dando una autoridad y usted y yo tenemos que usar esa autoridad que Dios nos da. Si no la hacemos, perdemos el año. Un hombre llamado Job, y a él vino un temor. ¿Y él qué pasó con el temor? ¿Lo permitió o lo prohibió? Lo permitió. Permitió que ese temor estuviera ahí. Ese temor a un día perder todo, ese miedo a un día perder todo. Ahí estuvo en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus emociones, y él nunca hizo nada. Y al final él dice, el mal que temí, este me sobrevino. ¿Sí? Y no hizo nada, y le sobrevino. Nosotros tenemos que tomar posición. ¿Han leído alguna vez el libro de Esdras y Nehemías? Supongo yo que sí, porque Dios nos ha mandado leer la palabra y lecturas nos han dejado de tarea. ¿Sí? Pues en Esdras y Nehemías dice que Dios les mandó reconstruir los muros y el templo, pero también nos narra que hubo oposición y que se levantaron enemigos que aún contrataron a profetas para
por medio de la profecía, amedrantar a Nehemías. Pero dice que todos estuvieron de acuerdo y por familias empezaron a edificar el muro. Ahora, si por familias hubieran edificado el muro sin tener en cuenta la otra familia, hubieran edificado muros así. Y los muros así, ¿será que se pueden sostener? No. Este muro se puede caer y este no le puede sostener. Pero si levantan muros así, si este se va a caer, este lo sostiene. Y aunque cada familia se unió para edificar un pedazo de muro, unos edificaban de aquí a aquí, otros de aquí a aquí, otros de aquí a aquí, otros de aquí a aquí. Había tal unidad que el muro fue un solo muro. Porque daban oportunidad para que el otro trabara su pedazo de muro al que éste iba haciendo. Y había continuidad, ¿verdad? Pero hubo oposición, vino burlas, vino temor. Los enemigos venían y decirle, ese muro cualquiera lo tumbó, hasta una zorra viene y lo tumba. Vino la burla y todo eso. Y dice que ellos empezaron a edificar de la siguiente manera: en una mano el palustre y en la otra mano ¿qué? La espada. En una mano el palustre y en la otra la espada, listos a defender. Dios me mandó a edificar y yo voy a edificar y voy a enfrentar cualquier cosa que se levante para oponerse, cualquier cosa que el enemigo quiera poner en mi vida para traer frustración, para traer decaimiento, para traer apatía. Yo eso lo voy a enfrentar y no lo voy a permitir. Amén. Lograron paralizar la obra por un tiempo, pero la obra se reanudó. Luego volvieron a lograrla paralizar, pero la obra volvió y se reanudó. Y Dios levantó hombres como Daniel a orar, a interceder. A veces la obra parece que sufriera estancamiento, pero la intercesión es un arma muy importante que Dios te ha dado y que Dios nos ha dado. La intercesión no es asunto de abuelitas pensionadas que no tienen nada que hacer en la casa y entonces se vienen para la iglesia. Porque déjeme decirle que reconstruyendo el muro estaban todos, todas, por familias. No dicen que por grupos de ancianitos, dice que por familias estaban reconstruyendo el muro. Y es bueno que usted levante el altar familiar en su casa y que se reúnan en familia a orar, pero de acuerdo. Si usted tiene niños pequeños, no haga oraciones de 3 horas, porque los niños pequeños, y si usted tiene personas que apenas están empezando a caminar con el Señor, haga oraciones concretas. Pídale al Espíritu Santo, ayúdame a interceder como debo hacerlo, Señor. Estoy reconstruyendo este muro, muéstrame, enséñame. Y manos a la obra, porque hay que poner manos a la obra. Y entonces miramos algunas palabras en el griego para ver lo que significaba acuerdo y todo eso. E hicimos el ejercicio la semana pasada, ¿sí? Y tomamos tiempo para atar por un momento. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio, pero le vamos a añadir algo más. Y Dios me lleva a mirar en el griego qué significa atar. Y atar viene de la palabra griega deo, que significa encadenar, ligar, prender. Significa preso, significa sujetar. Ahora, para usted hacer eso, usted necesita saber qué va a atar. ¿Es así o no es así? Hay gente de autoridad que se han equivocado y han cogido preso al que no es. Y entonces después lo tienen que ¿qué? Dejar ir. Pero cuando cogen preso al que es, no lo dejan ir. Ahora tú y yo tenemos que saber qué vamos a atar. ¿Qué se está moviendo en un lugar?
Porque si tú y yo no sabemos qué se está moviendo, vamos a hacer cosas a ciegas, a tientas, ¿sí? Vamos a hacer cosas a ciegas, vamos a hacer cosas a tientas, ¿sí? Y eso no debe ser, sino que yo tengo que estar seguro. Por eso las autoridades, cuando van a capturar a alguien, se cercioran de que de verdad ese sí sea, para no meterse en un problema. En su casa, en mi casa, se presentan dificultades. Cuando ellos estaban reconstruyendo el muro, identificaron, son Sanbalat y Tobías. Y cuando a Nehemías le dieron la profecía, él dijo: Dios no me mandaría a hacer algo así. Y pudo identificar, a este hombre le pagaron para que profetizara mal. Y pudo identificar. Uno tiene que ser capaz de identificar. A veces nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Alguien mal vestido es un ladrón. Alguien bien vestido, y resulta que ¿qué? Que el mal vestido no era el ladrón y el bien vestido era el ladrón. ¿Sí? Y uno se aleja del mal vestido, pero se para al lado porque se siente acompañado. Pero porque no distingue, no discierne. Y hay que discernir. Hay que discernir. Ahora, esta palabra deo, su verbo presente es dei. Y ese dei significa necesario. Pero es necesario como de obligatorio. De obligatorio. Entonces, también hay otras palabras que acompañan el significado de dei. Conveniente, convenir, deber. Es preciso hacerlo. O sea, atar y desatar no es algo que usted diga: ay, eso no. Si usted descubre, usted tiene sus clósetes de madera y eso, no son aglomerados, sino usted los tiene de una maderita diferente, y usted ve un gorgojo, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque se le va a comer el closet. Se le va a comer el closet. Entonces es necesario, ¿cierto? Es obligatorio que usted tome ¿qué? Medidas. Que usted tome medidas. Si usted no toma medidas, entonces algo va a pasar malo. Usted dice: mañana lo hago. Y mañana dice: mañana lo hago. Y pasado mañana dice: mañana lo hago. Y cuando usted decide hacerlo, ¿qué ha pasado? Ya se le comieron el closet. La Biblia dice que por la pereza se cae la techumbre. Por la pereza se cae. Y es necesario hacer algo para trancar algo que a un tiempo o a un futuro no lejano me va a afectar, y de una manera grave. Es más barato comprar una jeringa, comprar Detil, y por todos los huequitos de la madera empezar a inyectar Detil, empezar a inyectar, a inyectar, a inyectar. Eso es más barato que reemplazar el pedazo de closet. Y a eso es a lo que se refiere ese verbo dei. Pero pastor, es que estamos en la intercesión. Por eso estamos en la intercesión. Estamos intercediendo. Estoy elevando mis oraciones como un olor fragante delante de Dios. Pero en eso, cuando yo estoy ahí y el Espíritu Santo está ahí ayudándome a interceder como conviene, Él también me muestra que hay cosas que se levantan para que yo no persista, para que yo no lo haga. Recuerden que Daniel, en ese interceder por lo que el pueblo volviera, empezó a orar. Y dice la palabra que desde que empezó a orar fue enviado Gabriel con la respuesta. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Daniel la respuesta? 21 días. ¿Y qué le dice Gabriel cuando llegó? Se le aparece a Daniel y le dice: muy amado, desde que tú te dispusiste, fui enviado con la respuesta. Pero
se me opuso el príncipe de Persia. Y vino en mi ayuda Miguel. Y allí quedó Miguel peleando con el príncipe de Persia. Hay oposición. Y muchas veces uno dice, es que Dios a mí no me escucha. No, desde el primer día que usted elevó su oración, Dios lo escuchó. Desde el primer día, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Y desde el primer día la respuesta fue dada. Pero hay que perseverar ahí. Y usted tiene que saber que Dios le responde, porque algo en lo que tenemos que estar de acuerdo es que Dios sí nos responde. Y entonces cuando dos están de acuerdo a pedir por algo, ¿sí? Nosotros un día nos levantamos, yo me levanté una madrugada, estaba muy cansado. Y me metí a la oficina y allí me puse a orar. Le dije, Señor, estoy cansado. Necesito irme a descansar. Dame dónde irme a descansar. No tengo plata, Señor. Yo no tengo plata. Y yo necesito irme a descansar. Entonces me dio, el Espíritu Santo me puso una oración. Señor, eso fue como en septiembre más o menos. No de este año. De hace como unos 12 años. ¿Sí? Entonces le dije, Señor, ponle a un hermano en diciembre que me diga, pastor, mire, aquí están las llaves de mi casa, váyase a descansar. Oraciones locas. Y al otro día me levanté y le dije, hijas, ¿ustedes creen que Dios nos puede regalar una casa en tierra caliente, en un conjunto cerrado con piscina? Y estaban pequeñitas. Quíteles a todas 12 años. Y todas me dijeron, sí, sí, papi. Y yo, bueno, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre un asunto y piden a Dios, lo que pidan de acuerdo les será hecho. Y pedimos otras cosas que no les digo. ¿Ah? Pero, después les digo, pero oramos, hicimos la oración. Y al siguiente año, a diciembre, llegó un hermano, que tampoco le digo el nombre, pastor, imagínese que compré una casa en tierra caliente en un conjunto cerrado con piscina, váyase cuando quiera. Solo omitió la vaina de las llaves. Pero me dijo, pastor, vamos a estar allá con mi familia 24, 31, llegue allá cuando usted quiera. Nosotros nos venimos tal día, quédese allá, esa es su casa. Y efectivamente nosotros le caímos para el 31. O sea, calculamos bien el tiempo y tal. Y llegamos allá y ellos nos llevaron a ver conjuntos, todo. El quid del asunto es que Dios al siguiente año nos regaló una casa. Pero hoy mis hijas me dicen a veces, papi, y lo otro que pedimos. Yo les dije, hija, Dios tiene tiempos. Y créame que Dios ya nos contestó también lo otro. Pero Él necesitaba darnos esto ahora. Porque Él sabía que teníamos que descansar. Y todas las veces no va a venir el hermano, vea, tome, vaya y Él pague. ¿Sí? Entonces Dios obra. Días después ellas mismas se reunieron, Señor, regálanos a pedirle un paseo a la costa. Y de pronto apareció una hermana que vino por unos días acá. Y dijo, oiga, yo tengo un apartamento en la costa, vayan cuando quieran. He dicho y hecho, nos fuimos. Ya me decían, papi, ¿y el Señor por qué nos respondió esto y lo otro todavía no? Yo, porque Dios necesita fortalecerles la fe y mostrarles que Él sí responde. Que Él sí responde, que Él sí da respuesta al clamor. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre un asunto, les será hecho. Pero por el hecho de que Dios no le dé respuesta inmediata, no bote las cosas. Dios tiene un tiempo. Persevere en creerle.
persevere en permanecer en su oración allí. Muchos hacen el ayuno de Daniel, ayuno 21 días, pero es que Daniel sabía por qué. ¿Por qué fue ese tiempo? ¿Y en qué estaba persistiendo? Pero muchas veces eso fue lo que Dios puso en Daniel, pero ¿Dios le ha puesto a usted eso? Tiene que buscar que Dios le guíe, que Él le encamine. Ahora, ojo, yo no le estoy diciendo que no ayune 21 días. ¿Listo? Solo le estoy diciendo que tenga un motivo claro. Y si tiene un motivo claro, va a persistir en eso con claridad. Fíjese que Marta y María se pusieron de acuerdo con Lázaro para pedirle a Jesús por la sanidad de Lázaro. ¿Y Jesús llegó qué? Tarde. ¿Jesús llegó tarde? A nuestros ojos sí. Honestamente sí. El paciente ya no estaba enfermo, gloria a Dios, pero ahora estaba muerto. O sea, ya enfermo no estaba, pero estaba peor. Ahora estaba enfermo. Él estaba muerto. Y Jesús, ¿qué hizo? Le dijo a sus discípulos: me alegro por ustedes, porque Él tenía un propósito mucho más grande que una simple sanidad. Amén. Cuando Dios retrasa respuesta es porque tiene propósitos mucho más grandes, pero lo va a hacer. No quiere decir que no lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero siempre está pensando en todos los que va a afectar con lo que Él va a hacer. Con todos los que va a afectar para vida, para fe, para bendición. Él siempre va a pensar en todos los que va a afectar. Él no estaba pensando solo en Lázaro. Él le dijo a sus discípulos: me alegro por vosotros para que creáis. O sea que en lo que iba a hacer, la vida de los discípulos iba a ver beneficiada. Estaba pensando en Marta y en María. Estaba pensando en todos los que se iban a salvar después de que Él hiciera lo que iba a hacer con Lázaro. Porque muchos después de eso se empezaron a convertir a raíz del testimonio de Lázaro. Entonces Dios tiene un propósito. Pero encontré que esto me lleva a una palabra griega que es deomai. Y deomai significa suplicar. Y también habla como de obligarse, es una obligación. Y la palabra me dice que nosotros debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, es obligarme, porque a veces nosotros nos cansamos. Pero dice que nos obliguemos a orar, a permanecer en ese altar del incienso, a no abandonarlo y a orar y a interceder, que Dios sí dio la respuesta, pero hay que vencer la oposición, hay que vencerla, hay que perseverar. Y ese deomai también significa orar, pedir, presentar, rogar, ruego. O sea que dentro de mi oración hay cosas que yo debo atar. Mientras pido, mientras oro, mientras ruego, hay cosas que tengo que atar, hay cosas que tengo que quebrantar, hay cosas que tengo que derribar, apartar del camino, y tengo la autoridad para hacerlo y el respaldo de Dios para hacerlo. Amén. Pero tengo que hacerlo. Tengo que poner manos a la obra. Dios me da instrucción, pero yo tengo que usar esa instrucción. Amén. Tengo que usar esta instrucción. Y esa palabra, buscando, lo lleva a uno a una palabra que es putsanomai. Y esa putsanomai, que tiene que ver con pedir, con atar, con la palabra deomai, ¿sí? Dice necesidad urgente por aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo orar, sino que además tengo una necesidad urgente de aprender qué debo atar mientras oro. Y eso nos lleva a algo que es bien interesante, y es que debo pedirle a Dios que me dé espíritu de o el don de discernimiento, mejor, que me dé el don de discernimiento para discernir qué debo atar y qué no debo atar, qué debo desatar y qué no debo desatar. Si la palabra que Satanás será atado
por 1000 años, pero al cabo de los 1000 años será desatado. Pero usted tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo porque Dios se la dio. Amén. ¿Quién tiene aquí autoridad sobre toda fuerza del enemigo? ¿Quién? Nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros tiene autoridad, pero tiene que ¿qué? Ejercer esa autoridad. Si no ejercemos esa autoridad, no estamos en nada. Ahora, cada que esté intercediendo, apóyese en el Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, guíame a interceder por este asunto como debo hacerlo. Guíame a pedir como conviene, conforme al corazón del Padre. Guíame a pedir, conforme al deseo del Padre de glorificarse. Guíame a interceder, guíame a hacerlo, porque quiero tener eficacia en mi oración. Amén. Ahora, dice que si yo ato y si yo pido de acuerdo, lo que yo pida me será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vaya a su Biblia en Mateo 21, versículo 18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, fíjese que mi orar también tiene que ver con mi hablar diario. ¿Sí? Con mi hablar diario. Este texto lo encontramos también en Marcos 11. Vamos a Marcos 11 por un momento. Versículo 12. ¿Ya lo tenemos? 11:12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo ¿de qué? De higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí dice que siguieron otras cosas y después pasa lo siguiente. Versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y ¿qué? Y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, bueno, dejemos ahí, o leámoslo. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, si nosotros miramos este texto con el de Mateo 18, donde estamos leyendo, esto tiene, esos versículos, el contexto de esos versículos tiene que ver con perdonar al hermano. Ahora, ¿y por qué habla de eso? ¿Por qué habla del perdón en el altar del incienso? ¿Recuerda que dice? Que si yo me acuerdo que si mi hermano tiene algo, deje la ofrenda ahí
y vaya y me ponga de acuerdo con mi hermano y arregle el asunto. O sea que mi oración tiene estorbo por la falta de ¿qué? De perdón. Tiene estorbo. No importa si usted ora 20 horas, gloria a Dios. Pero si tiene algo contra su hermano que no está arreglado, su oración no pasa del techo. No pasa del techo. ¿Es tiempo qué? Perdido. No pasa del techo. Porque esa oración tiene estorbo. Deje ahí la ofrenda, mano. Déjela ahí. No le haga más. No se mate más. No se lastime las rodillas. Ni se desgaste la garganta. Vaya y arregle el asunto. Y después de que usted le arregle, ora 5 minutos. Y esos 5 minutos fluyeron mucho más. Y llegaron a donde tenían que llegar. Más que las 20 horas. Tremendo, ¿no? Ahora, yo tengo que estar de acuerdo con Dios de que eso es así. Dios jamás me va a engañar. ¿Sí? Él no me va a decir algo que sea loco. Yo puedo venir en oración, mire, ¿sabe qué, Señor? Es que eso no tiene perdón, con respeto, ni de parte tuya. ¿Y Dios qué me va a decir? Si tú no puedes perdonar, yo no te puedo perdonar. Aunque yo haya ido a la cruz por ti, no te puedo perdonar. O sea, si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Es lo que está diciendo Mateo, yo no lo estoy diciendo. Es lo que está diciendo Marcos en el capítulo 11. Que si yo no perdono, tampoco Él me perdona a mí mis faltas. ¿Y será que tú y yo desde que recibimos a Jesús ya no lo ofendemos? Todos los días, ¿cierto? Con palabras, con pensamientos, con acciones. Y todos los días Él nos tiene que ¿qué? Perdonar. Y dice Él, si yo lo hago, tú lo tienes que hacer. ¿Sí? Amén. Ahora, ya estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Entonces, si hay algo que usted tenga que perdonar y no ha podido, dígale a Dios, ayúdame. Y entonces ate eso que le está estorbando. A veces tenemos que atar. ¿Y qué tengo que atar ahí? La tristeza, la amargura, el resentimiento, esos pensamientos de que esto no tiene perdón de Dios. Tengo que atar eso, echarlo fuera de mi camino. Atar esos pensamientos. Porque cuando usted tiene algo contra alguien, ¿no se ha dado cuenta que usted siempre pelea en la mente con ese alguien? Usted lo patea, lo mechonea, le hace de todo. Es más, cuando usted está orando, se acuerda de él. Y Dios lo permite que usted se acuerde de él para que usted vaya y arregle el asunto. Pero usted no lo arregla. Usted le dice, quítese de aquí, Satanás, que me perturba. Es que ese hermano es como un diablo. Siempre se me atraviesa en mis oraciones. No es que le atraviesen sus oraciones. Es que Dios le está recordando que la oración no está subiendo de ahí por culpa de que usted no ha arreglado ese asunto con ese que usted le dice que le está perturbando. Entonces tiene que atar. Y tiene que reprender eso y echarlo fuera y decidir, no, Señor, yo te voy a hacer caso a ti. Yo no le voy a hacer caso al maligno. Yo sí quiero que mis pecados sean perdonados, porque yo quiero que mi relación contigo esté fluida, libre. Y que yo ore y mis respuestas reciban respuesta. Mis oraciones reciban respuesta, Señor. Que por el que yo ore, lo que ore, sea hecho, Señor. Yo quiero esa libertad. Yo no quiero estar esclavo. Si tú me hiciste libre, tú llevaste cautiva la cautividad. Y una cautividad que Él llevó cautiva fue el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la frustración. Él se llevó eso cautivo, pero a mí me dio dones, me dio regalos. La semana pasada, mientras atábamos, Dios le mostró una visión a una hermana y habían talegos de basura. Pero vio ángeles que venían con catalegos blancos, con regalos. Y los hermanos los recibían. Pero si tú no sueltas el talego de basura, ¿cómo recibes el otro talego que te están dando? ¿Cómo lo recibo? Yo tengo que recibirlo y tengo que echar fuera eso que no me sirve, eso que no me edifica, eso que no me conviene, que no me sacia, que me seca, echarlo fuera de mí. Sacarlo de mí, porque quiero mis manos libres para recibir toda la bendición que para mí y todos los que me rodean Dios me está
dando, porque Él dijo, te bendeciré y serás bendición. Ahora, si yo no recibo ese talego de bendiciones y me quedo con el talego de la basura, ¿qué voy a dar? Basura. De la amargura que hay en mí voy a pasar a mis hijos. Del resentimiento que hay en mí voy a pasar a mis hijos, a mi esposa. Y lo más seguro es que va a pasar a mis nietos, bisnietos. ¿Y tú quieres afectar así tu generación? No. Y si no quiero, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner qué? ¿Manos a la qué? A la obra. Hacer lo que Dios me dice que haga. Eso es más agradable para Dios. Ahora, dentro de estas cosas hay algo que tenemos que estar de acuerdo. Es que necesitamos saber pedir, saber qué atar y qué desatar. Y para eso necesitamos discernimiento de espíritus. Toda la iglesia necesita discernimiento de espíritus. No es, pastor, yo estoy orando para que Dios le dé discernimiento de espíritus. ¿Cuánto lo necesita? Y no, amén, hermana, sigue orando que Dios me dé cada día más discernimiento de espíritus. Pero usted lo necesita también. Ese es un don. La Biblia dice que procuremos los mejores dones. Procuremos. Dice que Él nos dio a cada uno en particular, como Él quiere, dones. 1, 2, 3, como Él quiere. Pero dice también que procuremos los mejores dones. Y este es un don para procurar por toda la iglesia. Toda la iglesia debe tener discernimiento de espíritus. No el tener el don de la sospecha. Porque hay quienes tienen no discernimiento de espíritus, sino don de sospecha. Si el Señor que está allá sentado es como raro, es como sospechoso. El Señor le mostró, no, pero es que la pinta. Solo la pinta y la niña y la Santa María, no, solo la pinta. Tenemos que dejar el don de la sospecha para decirle, Señor, muéstrame qué es, qué tengo que atar, qué tengo que desatar. ¿Cómo tengo que hacer, Señor? Ese don es muy importante. Dale que está a su lado, ese don es muy importante. Y usted lo necesita. ¿Sabe que el enemigo busca muchas veces que yo acalle en mí la voz de él diciéndome qué es lo que está moviendo? A veces uno siente lo que yo les contaba cuando me robaron las papas. ¿Sí se acuerdan? Y entonces el Señor me dice, te van a robar. Y yo miro a los dos muchachos que vienen de la esquina opuesta. Y digo, ¿qué me van a robar estas papas? Ahí mismo el enemigo contrarrestó la voz de Dios, trayendo un pensamiento contrario. Dios te habla, muchas veces son un pensamiento, es un sentimiento, es una imagen lo que te viene. ¿Sí? Y a mí me vino un pensamiento, un sentimiento, me van a robar. Y ahí mismo vino otro, ¿qué? Me van a robar unas papas. Y cuando llegaron frente a mí, se llevaron las papas. Venga, chino, esos huevos. No son huevos, son papas. Venga los huevos. Se llevaron los huevos. Yo, bueno, Señor, yo no había descubierto que debajo de ese mugre se escondían unos huevos. Los muchachos salieron corriendo. Y yo esperé un momentico y salí y después. Y me asomé a la esquina. Y allá iban botando papas. Ahora yo me hubiera podido ir detrás recogiendo las papas. Pero no lo hice. Ellos volteaban a mirar y yo, eran papas. Y salí corriendo porque ellos se me vinieron. ¿Y quién dijo miedo? Salí a correr. Y uno tiene que discernir las voces. La voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de uno.
Generalmente ese primer sentir que viene es la voz de Dios. Porque el enemigo no te va a decir, te van a robar las papas. Los acabo de mandar a que te roben las papas. A él no me va a decir eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la primera voz que yo escuché? La de Dios. La segunda vez que escuché, negando esa que escuché primero, ¿cuál era? La voz del enemigo. ¿Qué me van a robar unas papas? Ay, sí, que me van a robar. Y luego mi voz, reafirmando a cuál de las dos voces yo escogí escuchar. Si yo hubiera escogido la voz de Dios, ato. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de robo. Y lo echo fuera de mi camino en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tus ángeles que tienes alrededor de mí. Y me meto a una tienda o me regreso. Y no me hubieran robado. Porque hubiera tomado ¿qué? Medidas. Pero como no las tomé, entonces tengo que pedirle discernimiento. Siempre el enemigo va a venir a contrarrestar esa primera voz de Dios. ¿Sí? Siempre. Tú tienes que escucharla. Pero escucharla para tomar medidas. Así que sí necesitamos el discernimiento de espíritus. Sí necesita usted saber qué está moviendo en un lugar. Recuerde que el Señor nos dice, ayudándonos a eso, nos dice, mire, su pelea no es con carne ni sangre. ¿Es contra qué? Huestes de mal, potestades, gobernantes de las tinieblas, principados, contra cosas espirituales. No vale que usted se agarre de las mechas con alguien. Eso no le trae la solución. Es atar lo que está moviendo en ese alguien. No es renunciando al trabajo, porque el enemigo logró el resultado. ¿Y cuál era el resultado? Que usted se fuera, que se saliera del trabajo, que usted renunciara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atar. Señor, ¿por qué no están llegando clientes a mi negocio? Muéstrame, Señor, ¿qué atar? ¿Es brujería? ¿Es que pusieron algo para que nadie entre a este lugar? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué es lo que está moviendo? Y el Señor le va a mostrar. ¿Qué es lo que está moviendo en mi trabajo, Señor? Porque esa persona me está haciendo la vida imposible. ¿Tiene envidia? ¿Hay codicia en su corazón? Ate eso y échelo fuera. ¿Qué está moviendo en mi casa? Mis hijos están peleando. Y lo que nosotros le decimos es, ¿cuándo me ha visto usted pelear? ¿Cuándo me ha visto pelear? Pero está moviendo entre sus hijos un espíritu de pleito, de contienda. Y usted no basta con pegarles. Tienes que atar lo que se está moviendo entre ellos y echarlo fuera. Hoy lo repito, los gorgojos, esto es algo necesario. Es necesario, es urgente que usted lo haga. Porque si no, sus hijos van a terminar agarrados y odiándose y aborreciéndose. Y usted en medio, adolorido, triste, resentido, frustrado. Pero todo porque no mató los gorgojos a tiempo. ¿Sí? Hay que hacerlo. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a ponernos de acuerdo para pedir algo. ¿Qué vamos a pedir? Discernimiento de espíritus. Pero, ¿qué dice el texto de Mateo 18? Que lo que pidamos de acuerdo, ¿qué? Nos será hecho, ¿cierto? ¿Y qué leímos en Marcos y en Mateo? Que lo que pidamos no dudando, nos será hecho, lo recibiremos. Entonces usted va a pedir, pero usted va a recibir. Amén. Usted va a recibir ese discernimiento de espíritu. Nos es necesario. A toda la iglesia le es necesario. No solo en esta congregación, en el mundo entero. La iglesia necesita el discernimiento de espíritus. Cuando Jesús fue a sanar al sordomudo, no puso las manos en él para sanidad. ¿Qué don movió en Jesús?
¿El don de sanidad? ¿De milagros? ¿De discernimiento? Él vio que lo que estaba provocando la sordera y la mudez no era una enfermedad, sino un espíritu inmundo. ¿Y qué le dijo? Espíritu sordo y mudo, sal, sal, fuera. Y lo echó. Pero si él pone las manos con él para sanidad, ¿hubiera sido sano? No, porque era un espíritu. Había que echar fuera ese espíritu. ¿Sí? O quizás si hubiera sido sano, pronto hubiera vuelto nuevamente ese espíritu a atacarle. Entonces Jesús tenía que echar fuera ese espíritu. Para eso nos sirve el discernimiento de espíritus. ¿Qué está moviendo? ¿Qué es? Dios le puede mostrar. Y Dios quiere mostrarle. ¿Qué está moviendo entre sus padres? ¿Qué está moviendo en su relación conyugal? Para terminar, un hombre un día me llamó. Él me decía mucho y se ufanaba mucho de ser la cabeza de su hogar. Y un día Dios me puso a molestarlo con eso de ser la cabeza. Y el hombre se puso tan colorado y tan bravo que me iba a tirar. Y yo le dije, no miento, tranquilo, tranquilo. Yo estaba molestando. Resulta que él vivía con su mamá. Era casado. Vivía con su esposa, sus hijos, su mamá y su hermana. Y un día me llamó a la casa. Pastor, yo no aguanto más esto, no más. Me llamó exasperado el hombre, salido de los cueros. Y al fondo se escuchaba la gritería. Estaba agarrados la esposa, la mamá y la hermana. Cuando yo escuché esa gritería, solo dije dos cositas: espíritu de pleito y contienda, calla y enmudece y se va fuera ahora y no perturba más en este hogar, en el nombre de Jesús. Y cuando dije eso, le dije yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó de qué, pastor? Él mismo me estaba hablando ya en otro tono. Le dije, ¿no se dio cuenta que usted ya no está gritando y su mamá, su hermana y su esposa ya no están gritando? Ay, sí, pastor. Y le dije yo, eso es lo que significa ser cabeza. La cabeza es una atalaya. Es el que vigila. Está sobre. Usted verá en todos los castillos que habían como unas garitas. Y en las guarniciones militares usted verá que ponen como unas garitas. Esos son los, allá subían, a esas garitas suben los atalayas. Y ellos miran a ver si viene el enemigo. Y está atento, está vigilante. Y avisa a todo el pueblo si viene el enemigo. Y si el pueblo hace caso, todo el pueblo se va a salvar. Pero si el pueblo no hace caso, dice la palabra que el atalaya salvó su vida. Es responsabilidad del pueblo si escuchó y no hizo caso. Pues el discernimiento es como ese don que debe tener el atalaya. Saber qué viene, qué se está moviendo, qué es, para que no nos hagan goles, para que no nos metan caballos de Troya. Por el discernimiento yo puedo saber que viene en un caballo, que viene en ese regalo. ¿Qué es? ¿Me están dando un regalo envenenado? ¿Qué me están dando? ¿En ese saludo me están saludando de verdad? Yo puedo discernir lo que está moviendo en una vida, en un lugar o en medio de una circunstancia, y atar y reprender y echar fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad. El atalaya avisaba, pero no salía a hacerlo, no salía a defender. Todo el pueblo se armaba y salía a defender. Y este es un tiempo en que el enemigo está moviendo. Y dice la palabra que se disfraza como ángel de luz, llega como caballos de Troya. De tal manera que yo no tenga desconfianza. Amén. Si estamos de acuerdo en que eso es lo que tenemos que pedir y que no necesitamos, entonces vamos a pedirlo. Amén.
La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre un asunto, les será hecho. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos, allí está Él. Así que el que puede darnos eso está aquí. Es cuestión de ¿qué? Creer y pedir y recibir. Entonces usted va a pedir. Yo no le voy a hacer una oración general. Usted va a pedir. Si quiere, únase con su cónyuge, con su hijo o solo. Pero diga, yo necesito ese don, Señor, dámelo. Estamos de acuerdo y lo va a recibir en el nombre de Jesús. Lo que pida le será hecho. Si no duda nada, lo que pida le será ¿qué? Hecho. Si no duda, lo que pida ¿qué? Le será hecho. O sea que es suyo. Y le puede dar gracias a Dios por darle el don de discernimiento. Pero tiene que empezar a ejercitarlo, a usarlo. Amén. ¿Y cómo lo va a empezar a usar? ¿Cómo lo va a empezar a ejercitar? Cuando se le presente algo o si tiene algo, se va a parar y le va a decir, Señor, muéstrame qué está moviendo en esto. Muéstrame qué está moviendo en mi esposo, en mi esposa. Muéstrame qué está moviendo en el trabajo. Según la circunstancia que usted tenga, dígale, pregúntele al Señor y espere, escúchelo. Amén. Él le va a mostrar por un pensamiento, por una imagen, por un sueño. Él le va a mostrar. Y una vez que le muestre, usted va a atar y va a reprender, va a echar fuera, va a quitar de su camino en el nombre de Jesús. Si es incredulidad, Él le va a mostrar incredulidad. Le va a mostrar que la incredulidad, que no es nadie, que es un espíritu de incredulidad que usted ha dejado venir a su propia vida. Que es pereza o que es falta de constancia, de perseverancia. Y usted va a atar eso y lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. Yo les he contado como una de mis hijas decía, yo no sirvo para el inglés, yo soy negada para el inglés. Y tenía como unos 7 años. ¿Y hasta dónde escuchó eso? ¿De dónde salió con eso? Porque a veces nosotros repetimos lo que otras personas dicen y eso trae una atadura a nuestra vida. Entonces yo le dije, hija, eso no es verdad. Dios te creó con la capacidad de aprender todo arte, toda ciencia, todo idioma, todo instrumento. ¿Crees eso, hija? Y me dijo, sí, papi, creo. ¿Quieres que oremos atando esas palabras mentirosas que te dicen que tú no puedes, que no tienes la habilidad, que no tienes esa habilidad, que no tienes esa capacidad? Y echamos esas palabras fuera de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones, de tu corazón. Sí, papi. Bueno, vamos a orar, repite conmigo. Y la guía a atar y a echar fuera eso de su vida. Ella ahora quieres que desatemos las verdades de Dios sobre tu vida para que ellas sean las que gobiernen tu vida. Sí, papi. Y la guía a repetir, Señor, gracias porque tú me creaste con la habilidad de aprender toda ciencia, todo idioma, todo arte, todo oficio, todo instrumento, Señor. Gracias. Y esa palabra tuya es la que hoy desato sobre mi vida y es la que va a gobernar sobre mí. Y desde ese día esa niña, sus notas en inglés siempre son arriba de 4 o 5. Se le facilita el inglés. Pero muchas veces nuestros hijos nos dicen cosas como esas y nosotros decimos, ay, bueno, sí, papito, así era yo. Yo para el inglés también era negado. Yo a trancas y mochas aprendí a decir yes. Y de pronto digo ok y bye. Pero en vez de guiarlo a reprender eso, le reafirmamos eso. Se lo reafirmamos. Para las matemáticas, papito, en nuestra familia nadie ha sido buen matemático. Todos brutos para eso. Y entonces, ¿cuál es nuestra vena artística? ¿Ser brutos para todo? No, esa no es su vena artística. Su vena artística le viene de Dios, que lo creó. Amén. Usted no va a dejar más. Es necesario que usted ate. Es necesario que usted eche fuera de usted. Dios lo creó para vencer. Él es su victoria.
Él es su victoria. Perdone si tiene que perdonar. No permita que su oración tenga estorbo. Pero tome lo que Dios le ha dado. Le ha dado herramientas, úselas. Le ha dado armas. Si no fuera necesario, ¿para qué Dios nos dio armas? Él dijo que teníamos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual solo podemos resistir sometiéndonos a Dios. Y cuando yo me someto a Dios es que yo creo las verdades de Dios y me someto a ellas y me acojo a ellas. Y digo, Señor, lo que tú me dices es verdad. Y si yo ato, lo que ate queda atado. Así usted no lo vea, pero quedó atado. Y no puede perturbarle más, y no puede dañarle más. Pero necesita el discernimiento de espíritus. Porque si no va a quedarse atando todo el día sin saber qué ata. Entonces va a decirle, Señor, yo creo en la autoridad que tú me has dado. Le voy a dar pautas. Yo creo en la autoridad. Creo en la capacidad que tú me has dado. Creo en la autoridad que en Jesús ahora tengo. Porque Jesús venció. Jesús ya ató al hombre fuerte. Y usted lo puede saquear porque ha sido atado. Jesús venció y venció para usted. Dale, Señor, pero yo creo en esa autoridad. Y creo que en tu nombre, Señor, los espíritus inmundos se sujetan. Que cuando yo pongo las manos sobre el enfermo recibe sanidad. Porque yo creo. Creo que puedo hablar nuevas lenguas, Señor. Y creo que tengo autoridad para atar. Y lo que yo ate aquí en la tierra es atado en el cielo. Y que lo que yo desate aquí en la tierra es desatado en el cielo. Y yo no me voy a quedar más pasivo, Señor. Voy a actuar, voy a usar esa autoridad que ya tengo. Pero, Señor, dentro de ese atar y desatar, necesito que me des discernimiento de espíritus para saber qué está moviendo, Señor. ¿Qué es lo que tengo que atar? Dame discernimiento de espíritus. Dale a mis hermanos discernimiento de espíritus. Da a cada uno de mi casa discernimiento de espíritus. Que lo que yo no vea, otro de mis hermanos lo vea según a ti te plazca, en tu mover soberano. Y en el anhelo de manifestar tu gloria y tu gran poder, Señor. No pido el discernimiento de espíritus para mi halago, para mi orgullo, Señor. Es necesario para la edificación de tu iglesia. Es necesario para nuestro crecimiento. Es necesario para nuestro ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesús y te pido que me des el discernimiento de espíritus. Le he dado pautas. Ahora ore usted, pida usted. Porque yo puedo pedir por usted, pero usted decir, yo no lo necesito. Así que usted tiene que pedir. No mire si el otro está pidiendo o no. No se deje distraer. El enemigo va a querer que usted se distraiga para que usted no pida. Pida. Él dijo, pedid y se os dará. Él dijo que todo lo que pida le será hecho. Pídalo en el nombre de Jesús. Pídale, será hecho. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Su venir a Dios no es insulso, no queda sin respuesta. Es lo que está diciendo Dios allí. Él es galardonador de los que le buscan. Dígale, Señor, dame el discernimiento de espíritu. Dale a mis hijos discernimiento de espíritu. Da toda tu iglesia de discernimiento de espíritu. Desde el chico hasta el anciano de muchos días. Señor, dale discernimiento de espíritu. Dale discernimiento de espíritus. Dale discernimiento de espíritus. Danos el discernimiento de espíritus. Dota tu iglesia, dota tu cuerpo de discernimiento de espíritu, Señor. Desde el más chico hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, Señor. Desde el niño de días hasta el anciano de muchos años. Dótanos a todos del discernimiento de espíritu, Señor. Danos discernimiento de espíritus.
Dame el discernimiento de espíritus. Yo quiero ayudar a edificar tu iglesia, Señor. No es para mi orgullo, no es para mi vanidad. Yo quiero ayudar a que mis hermanos anden en victoria, mis hijos anden en victoria. Esa victoria a la que clamamos, de la que cantamos hoy, Señor. Esa victoria que tú obtuviste para nosotros en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús reprendió a Satanás de Pedro, no estaba dirigiéndose a Pedro. Él discernió que lo que Pedro estaba hablando no era Pedro, sino era el enemigo a través de Pedro, queriendo hacerle tropiezo. En toda la vida de Jesús usted puede ver la manifestación de todos los dones. Y por eso el Espíritu Santo dota a la iglesia con sus dones y con el fruto del amor, para que los usemos esos dones con amor, movidos a misericordia, porque lo necesitamos. Si el enemigo está trayendo pensamientos de indignidad, que usted no es digno, que usted no merece eso, entonces empiece a tomar autoridad y dígale: en el nombre de Jesús, espíritu de mentira, se va fuera de mi vida. No acepto esas palabras de engaño y de mentira en el nombre de Jesús. Porque Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque el Espíritu mismo reparte sus dones a cada uno en particular, como Él quiere. Y usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, y Dios le va a usar poderosamente, tremendamente, pero lo está dotando, lo está equipando. Y parte de ese equipamiento se llama discernimiento de espíritus. Así que reciba en el nombre de Jesús. Si ha pedido, reciba ese don, recíbalo en el nombre de Jesús. Así como Dios le mostraba a esa hermana esa talega, la talega negra de basura, deje que Él se lleva la talega negra de la incredulidad, de la duda, de la falta de perdón. Dejen que se la lleve, suéltela. Dejen que esos ángeles se lleven eso fuera y lo echen a lo profundo del abismo. Y reciba lo que Él le está dando, porque Él sí le está dando. Y reciba ese don para usted en el nombre de Jesús. Recíbalo en su corazón, recíbalo por la fe. El que le diga a ese monte: échate fuera, Jesús le dijo: eso de la higuera no es nada, ustedes lo harán. Aun si le dicen a un monte que se arroje al mar, lo hará si no dudan. Y eso parece algo imposible. Entonces es mucho más posible recibir discernimiento de espíritus. Entonces recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Si usted cree que Dios le contesta y que Dios responde a su oración, yo le voy a pedir que ahí donde está usted levante sus manos y le diga: Señor, yo recibo el don, porque tú dijiste que tú respondías a nuestro clamor. Y estamos de acuerdo, Padre. Todos aquí estamos de acuerdo en que necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Y todos estamos de acuerdo que tú eres el dador de los dones, porque toda buena dádiva, todo don y toda buena dádiva procede de ti, Señor. Y tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Hoy recibimos para nosotros como congregación, para cada uno, Señor, el discernimiento de espíritu. Lo recibimos en nuestro corazón, en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Y recibimos, Señor, apertura de nuestros ojos espirituales, apertura de nuestros oídos espirituales y de nuestro entendimiento espiritual, Señor, para poder comprender lo que tú nos estás mostrando, lo que tú nos estás hablando, aún lo que tú nos estás dejando sentir y entender, Señor. Declaramos apertura de nuestros sentimientos espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Libertad para oír tu voz, Señor, para oír, para ver lo que tú nos muestras, para oír lo que tú nos hablas, para sentir lo que tú nos dejas sentir, Señor, y para entender lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibimos libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aún sus sentidos espirituales son abiertos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.
Usted ha pedido, Dios le da, porque Él dijo que todo lo que pidiera le sería hecho. Y estamos de acuerdo, Señor, en que necesitamos ese don, necesitamos los sentidos espirituales, necesitamos el entendimiento espiritual, los sentimientos espirituales abiertos a lo que tú nos quieres mostrar, a lo que tú nos quieres dirigir, Señor. Queremos ser eficaces en tu obra, Señor. Atar de una manera eficaz lo que tú nos muestres que hacemos, y desatar de una manera eficaz lo que tú nos muestras que desatemos, Señor, para la gloria de tu nombre y para edificación de tu amada iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.